Bueno, muchachos, les quiero dar la bienvenida al Charlanding con el Bombi número 24. Esta vez estamos con Cast. Más, parce, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación, parce. Bien, bien, todo bien. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y pues yo creo que una de las preguntas para comenzar, de las más importantes para las personas que no lo conocen, es que nos cuente quién es Casta. No el creador de contenido ni el streamer, sino la persona. Bueno, Cas es un bro muy creativo, con una personalidad bastante amplia, bastante humano y bastante sencillo y bastante humilde, la verdad. Bro, tranquilo. Así me podría definir yo como en pocas palabras. Pero entonces, ¿cuál podría decir usted que es la diferencia entre Casta, la persona, y el streamer? Bueno, el casta persona es mucho más introvertido y el casta creador obviamente mucho más extrovertido y mucho más de explotar esa creatividad. Al casta pues del creador, el castayete no le interesa y no le importa lo que puedan pensar con lo que él haga, y en cambio el casta normal es un poquito más reservado. Yo creo que cuando nos conocimos, pues vos te diste cuenta un poquito que yo soy un poquito más, Sí. como más introvertido, pero en la cámara obviamente me transformo completamente. Ahora, por otro lado, ¿usted cómo se describiría como persona? Como persona, pues ahí te di como ciertas cualidades, o sea, muy tranquilo, o sea, yo amo la tranquilidad, amo estar tranquilo por encima de cualquier otra cosa, que obviamente va muy en contra de lo que es la naturaleza, no de este medio, pero saco mi espacio pues en cuanto a lo personal para darme esos espacios. Principalmente es eso, soy una persona muy tranquila, me conformo, no me conformo, o sea, para mí las pequeñas cosas hacen bastante, a diferencia de otra gente que digamos que está en el medio, que es mucho más, que le da mucho más valor a eso. Yo soy más tranqui, soy un tipo tranqui. Yo creo que una de las cosas de las que más se ha hablado y que de alguna manera dio más explosión a gran parte de los creadores de contenido y los streamers es todo el tema de la pandemia. ¿De qué manera usted podría decir que la pandemia ayudó a que su vida cambiara? Bueno, yo la verdad empecé a crear contenido antes de la pandemia. Pues en ese tiempo que empecé a crear contenido y que me enfoqué, pues fue antes de la pandemia. Sin embargo, aproveché la pandemia para enfocar proyectos, para apoyar a otros creadores, para generar proyectos grandes que ayudaran como a crecer esta industria y esta comunidad. Igual me potencié mucho, tuve patrocinios y campañas muy increíbles durante ese tiempo, y pues fue un crecimiento también muy grande, pero obviamente tomé como otro papel también donde me interesaba que otras personas y que otros creadores como que tuvieran parte de ese tipo de oportunidades que yo tuve en un momento. De alguna manera, pues usted lo dijo, comenzó a crear contenido antes de la pandemia. Una de esas personas que no comenzó gracias a esto. ¿Por qué decidió comenzar con todo esto de las redes sociales? Bueno, yo la verdad es que siempre había querido y no me había atrevido, o no había buscado como la forma de enfocarme en eso. Y literalmente, pues yo creo que lo más difícil de uno empezar a hacer ese tipo de cosas es atreverse. Es como dar el paso a empezar y que después ir reconstruyendo, como ir corrigiendo todo en el camino. Siempre da uno miedo de empezar, pero empecé y fue muy rápido. La verdad, eso fue un crecimiento bastante rápido. Yo en menos de 6 meses ya tenía más de 100.000 seguidores, ya tenía posicionamiento en redes, ya tenía marcas aliadas, ya tenía videos virales, ya tenía más de 1 millón de visitas en videos. O sea, fue un crecimiento demasiado rápido y lo disfruté en su momento, y lo sigo disfrutando ahora en todas las etapas que tengo. Y pues soy de los más viejitos, como tú lo dices. Ya tengo bastantes años creando, fui de los primeros de Twitch Colombia, fui de los primeros de plataformas distintas, como pasar por YouTube haciendo transmisiones que casi nadie hacía, por pasar por Nimo, pasar por muchas plataformas que dieron la oportunidad, de los primeros que estuve en Vigo también haciendo cosas distintas a simplemente hablar, sino a jugar también. Y pues nada, apoyando y aportando mucho en que esas personas también tengan las mismas oportunidades ahora. Y pues ya va bastante ratico, ya llevamos bastantes añitos. Usted lo acaba de mencionar, lleva bastante tiempo en todo esto de las redes sociales. ¿Cómo fue el comienzo de Casta en todo este mundo? Bueno, la verdad es curioso porque yo empecé literalmente con un celular. Yo streameaba en ese tiempo juegos mobile, que no tenía un computador decente, y tenía más RAM mi celular que mi PC. O sea, tenía un celular que tenía 3 gigas de RAM y mi computador tenía como 2 algo así parecido. Era un all-in-one, un todo en uno, no sé si los has visto. Sí, claro. Y yo le descargué a eso de ocioso un OBS, empecé a estudiar el OBS, empecé a estudiar cómo hacer una transmisión. En ese tiempo nadie te daba información si no era en inglés, de bitrates, de que le pongas esto, de que le quites esto. Nada, pues, todo era en inglés. Yo me metía a foros a leer ese tipo de cosas y me lo aprendí. Así de sencillo. Ah, no es recomendable hacerlo con 2 gigas, yo lo hacía. Es recomendable hacerlo
con con mínimos 10 megas de subida. Yo tenía 1 mega de subida y 1 mega de descarga. Y con eso empecé. Mis transmisiones literalmente se veían a 2 FPS. Pero empecé a hacerlas y aún así la gente seguía. Y la gente venía. Y la gente hacía parte del proceso y a la gente le emocionaba que mejoraran las transmisiones. Y ya se fue volviendo como una comunidad grande y como te digo, fue un crecimiento muy rápido, pues que marcó diferencia y que fue muy importante. Pero, ¿cómo fue el comienzo? ¿Usted comenzó en Twitch directamente o empezó subiendo videos a TikTok, a YouTube? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, yo empecé en YouTube, empecé subiendo videos de retos, subiendo videos de reacciones, empecé subiendo videos principalmente de eso y ya después entré a los videojuegos, que fue donde como que tuve más éxito. Sin embargo, con los otros también tenía visitas, pero este fue disparado, fue, ¿no?, en tener más de 1000 personas en vivo, tener más de 500.000, un promedio de más de 200.000 visitas en todos los videos y llegar a estar en tendencias de videojuegos que poquitos colombianos lo hacían en ese tiempo. Y empecé ahí, ¿no? Ya después, obviamente con ese crecimiento en YouTube, pues salen oportunidades en distintas plataformas. Pasé por plataformas como Nimo, participé de actividades muy grandes como los lanzamientos de videojuegos como Valorant en su momento, invitaciones especiales por parte de plataformas y de empresas demasiado grandes de videojuegos. Y al final, pues desde el principio cuando streameaba en YouTube, yo hacía stream también en Twitch al mismo tiempo. Yo hacía los dos streams al mismo tiempo. Entonces yo ya tenía como una base de seguidores, incluso tenía clips súper viejos de hace 6 7 años que todavía estaban ahí en el canal. Pues principalmente fue eso y ya fue mi regreso acá cuando digamos que cambié de enfoque hacia los videojuegos, cambié de enfoque hacia el contenido que hacía y obviamente me sentí mucho más cómodo y fui de los primeros como que dio ese paso de volver a esta plataforma porque primero tengo capacidad y tengo como cierto ojo para identificar ese tipo de oportunidades y porque también encontré un grupo de personas y un grupo como de creadores a los que apoyé, a los que empecé a conocer y hoy en día pues esos mismos son los más grandes de esta plataforma y han hecho un crecimiento grandísimo a esta industria. Pero también una de las preguntas que más surge, y ya volviendo un poco más al tema personal, es: ¿usted en algún momento estudió en la universidad? ¿Qué estudió? ¿O todo lo que aprendió ha sido como de manera empírica? Bueno, yo estudié entrenamiento deportivo en la Universidad de Antioquia aquí en Medellín. Lo dejé como ya terminando, ni siquiera fue como, no, me aburrí empezando. Obviamente los paros y ya haber empezado a trabajar como conociendo cómo es el medio y conociendo cómo se mueve ese tipo como de profesión, me desmotivaron un poco y fue que me enfoqué más a YouTube. Entonces llegó un momento donde había una decisión de rindo acá o rindo acá, no puedo rendir en las dos, elige una y pues elegí obviamente las redes. Ya después de eso, obviamente sí he estudiado fotografía de moda, fotografía de producto, he estudiado marketing aplicado a ventas, neuromarketing y cosas ya más como del provecho de los medios y de entender más esas plataformas y orientarla obviamente a monetizarlas, ¿no? Y pues nada, ahí eso fue como lo que estudié y Pero entonces, como usted ya lo ha dicho, ha estudiado demasiado. En un principio pues empezó con un tema completamente aparte como lo deportivo y ya empezó a estudiar mucho más cosas que tienen que ver con marketing y todo esto de las redes. ¿Usted en este momento se dedica únicamente al mundo del streaming o de alguna manera también tiene como un trabajo aparte? bueno, yo tengo trabajos aparte también porque esa experiencia que me dio haber tenido como éxito en todas esas redes, primero me despertó interés en profundizar un poco más hacia eso. Yo tuve trabajos de edición de videos profesional con marcas grandes, tuve creación de contenido también con marcas grandes y eso obviamente son otros trabajos porque digamos no era una pauta, era un edítame, hazme, genera la idea, créame un proyecto. Luego empecé a meterme más en la parte también de marketing, de entender cómo llegar a la gente, de entender las tendencias, de entender como ese tipo de temas y ya también di asesorías a creadores, asesorías a streamers nuevos, a youtubers nuevos, a tiktokers nuevos y luego ya más orientado a lo empresarial y hoy en día pues estoy trabajando con una de las empresas más grandes de videojuegos de Colombia de venta de computadores de alto rendimiento que es Gamers Colombia en la parte también de marketing siendo el líder como de esos procesos. Ahora, una de las preguntas que más se hace la gente de alguna manera es: ¿de dónde surgió el personaje del abuelo? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta de que podía, por decirlo de alguna manera, imitar esa voz? Ok, la verdad, una construcción muy espontánea de ese personaje. Fue a vistas o a puertas del Colombia Roleplay del año pasado, donde estaban abriendo un server que era de un colega de nosotros y no entramos a rolear, nunca había roleado en mi vida, pero estaba con una amiga que se llama, o con una colega de ese tiempo que se llamaba Valentina Cerón, que los dos hicimos de abuelitos y empezamos a molestar un día en
otro juego haciendo voz de abuelo y de repente pues yo me sentí cómodo como roleando de abuelo porque soy muy espontáneo, me gusta mucho entretener, sacaba comentarios muy salidos y muy de, sobre todo de los abuelitos de acá de Antioquia, de paisas, abuelitos paisas, y no sé, los sé imitar muy bien, no sé de dónde nació, no sé de dónde salió, fue muy espontáneo y pues al final lo terminamos desarrollando porque a la gente le gustó mucho y ya, y fue creciendo hasta que la gente, ya el abuelo por todos lados, y ya, y lo siguen pidiendo hasta el son de hoy. También por otro lado, una de las preguntas que más se le hace por lo general a un streamer que tiene como un nombre particular, que no es como su nombre de pila, es ¿por qué decidió ponerse ese nombre? Y no, ¿usted por qué decidió ponerse Cast? Pues yo desde muy chiquito jugué fútbol, ¿no? Y en los equipos de fútbol pues uno siempre como que o le ponen un sobrenombre o lo llama mucho, pues en la comunicación dentro del campo pues es, hey venga, hey, no sé quién, hey, González, hey tal. Y mi apellido es Castaño. Entonces, para no decirme Castaño, siempre fue Casta, Casta, Casta por todo lado. Luego eso trascendió a la universidad, trascendió a todos lados y yo en todos lados era Casta. Entonces yo no vi otro nombre, yo dije Casta, pues pongámonos Casta. Y al final pues fue el que quedó, a la gente le gustó, casi nadie se llama, pues antes acá y nadie se llamaba así y así quedó. Ahora, ¿cómo fue ese inicio en Twitch? Porque pues usted dijo que comenzó antes, fue uno de los pioneros en la plataforma aquí en Colombia. ¿Cómo fue eso de, por decirlo de alguna manera, empezar de cero? Porque pues ya después de que la plataforma se empezó a ser más conocida, pues es como más fácil iniciar, pero ya cuando nadie conocía la plataforma, pues yo creo que tuvo que haber sido muy difícil. Pues sí, aunque obviamente yo aprovechaba que tenía éxito en otras plataformas porque digamos que las redes es una adaptación constante al cambio de tendencias de redes, salen redes distintas. En ese tiempo tu hoja de vida y tu brochure y tu vida era YouTube. Antes de que fueran Instagramers o antes de que se monetizara tanto esos contenidos, YouTube era tu vida, tu hoja de vida, tu espacio donde salían las promociones, donde salían como las oportunidades, ¿no? Entonces yo aproveché mucho ese público porque en ese tiempo casi nadie hacía transmisiones en vivo en YouTube y también llevaba mi público a Twitch. Entonces empecé a hacerlo crecer y hacerlo crecer. Luego me fui a otra plataforma, también fui muy grande en esa plataforma, llegué a tener más de 50.000 personas, que fue Nimo, que fue una de las que salió junto con el boom de los juegos mobile, después de los juegos competitivos. Y eso fue como ir mudando a la comunidad porque siempre tenía un apoyo grande. Y ya luego fue traerlos de nuevo, decirles que no iba a estar más con contratos en otros lados, sino que quería irme a la plataforma donde me sentía más cómodo, que era Twitch. Y también volvimos y teníamos una base de seguidores bastante grande y una base de espectadores bastante grande. Hasta que, obviamente, como te decía, luego de la pandemia 2020, 2021 más o menos, pues estuve enfocando en otros proyectos donde era apoyando a otra gente y apoyando a otros creadores y era generando proyectos para ellos y también para mí y para las marcas con las que trabajo. Ahora, retomando de nuevo, creo que es uno de los hábitos y obviamente de las cosas que más me gusta hacer. Yo creo que ya no lo veo tanto con el enfoque que lo veía antes, que era monetizarlo, crear contenido y hacer muchas cosas, sino ahora más interacción con la gente, desestresarme un poco. Creo que es más como ese escape a las cosas cotidianas, ¿no? Como usted lo mencionó, ha tenido la experiencia en diferentes plataformas. ¿Por qué decidió quedarse en Twitch o volver a Twitch y dejar todas esas otras plataformas atrás? Principalmente muy relacionado al tipo de contenido que creaba antes, ¿no? Que era muy videojuegos. Creo que las comunidades entre los videojuegos tienden a ser muy, muy cerradas, entonces delimitan mucho el crecimiento, limitan mucho el tipo de contenido y el tipo de personas que te van a ver, ¿no? Y obviamente siempre confié en que Twitch era el futuro y pues fue la inversión que hicimos y fue a lo que generamos esos proyectos orientados a ver crecer Twitch. Pues decidí Twitch principalmente porque es el sitio más cómodo, es el sitio más grande, con más espectadores y con la comunidad más sana, tranquilamente. Bueno, ahora se está bifurcando un poco debido al crecimiento y al boom de Colombia, pero directamente es porque es la comunidad más sana de todas las plataformas. Regresando un poco más a lo personal, ¿cómo fue o cómo era su vida antes de comenzar en todo esto de los directos? Antes de empezar en todo esto, yo era un estudiante como cualquiera, iba a la universidad, estudiaba entrenamiento deportivo y pues nada, era de la casa, estaba entrenando, me acuerdo que todavía entrenaba y competía, pues estaba jugando fútbol a nivel competitivo, aspirando por los... De hecho, mi enfoque en ese tiempo era el fútbol, mi enfoque era ser futbolista profesional, mi enfoque era seguir avanzando y estudiar obviamente lo que en ese momento era lo que me apasionaba. Eran ingresos distintos, era un enfoque distinto, conocía gente muy distinta y pues la vida sí me cambió completamente, tanto a las decisiones que tomé como al tipo de personas con las que me rodeé y con las cosas que me motivaba a hacer en ese momento, ¿no? ¿Y de qué manera usted puede decir que ha cambiado su vida desde que comenzó en todo esto de las redes sociales? Bueno, primero ha sido un aprendizaje porque las redes
pues no tienen solo lados positivos, ¿no? Tiene un lado negativo bastante profundo y bastante grande, que solo los que pues, nos dedicamos a esto, al menos vivimos de esto, que ya lo consigamos un trabajo, pudimos experimentar o podemos experimentar, ¿no? No es lo mismo tú tener un trabajo distinto y tomar esto como un hobby a que esto se convierta en tu trabajo y tengas presión y tengas opiniones encima y trasciendas en algo, que trascender en algo significa tener un impacto social, ¿no? Y tener un impacto social ya es una presión mucho más grande. Cambió completamente, fue un aprendizaje muy grande de tener éxito en esto, de ser reconocido en una comunidad, que la gente te reconozca en la calle, que la gente hable de ti, que la gente opine sobre ti. Tener videos de más de 1,5 millones de visitas, 2 millones, implica que son ese tipo de personas las que te ven, que es un público demasiado amplio y que vas a estar como en el ojo del huracán, en el ojo de las opiniones. Y obviamente a nivel monetario, a nivel de oportunidades y a nivel de crecimiento, pues obviamente también se notó. Trabajé bastante, editaba, me movía, iba, o sea, estaba muy presto a hacer muchas cosas y creo que eso fue lo que determinó también el éxito dentro de todas esas plataformas. ¿Cómo podría decir usted que es su vida por fuera de los streams? Mientras Casta no está en directo, ¿cómo es su día a día? Bueno, mientras Casta no está en directo, pues se levanta, trabaja un rato, le gusta mucho ir a teatro, le gusta mucho ir a cine, le gusta mucho sobre todo también estar en casa, salir a restaurantes. Como te digo, esos son planes muy distintos a los que acostumbra hacer el personaje o a los que acostumbra hacer cuando nos reunimos como todos los creadores, casi siempre se enfocan en lo mismo. Pues tengo una personalidad bastante amplia, me gusta ver fútbol, me gusta estar tranquilo, o sea, cualquier parche donde yo esté con personas que me generen tranquilidad o con cosas que me generen tranquilidad, pues ese es mi espacio, ¿no? Y es lo que disfruto. Pues hace poco nos dimos cuenta de que usted sufrió un hackeo en todas sus cuentas. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, fue muy raro porque yo me acosté a la noche cansado y la madrugada me llegó un mensaje como, hey, están intentando acceder a tu Instagram, pero pues intentaron, ¿no? Alguien intentó la contraseña, niégale el acceso y ya. Yo estaba bien porque es que yo tengo, obviamente, no, como llevo tanto tiempo, pues obviamente soy muy prevenido con eso, tengo la autenticación en 2 pasos, todo. Pero no sé cómo lo hicieron. De repente al otro día me levanto y tenía cambiada la contraseña del Instagram, la del Twitch, la del Pagioneer, la de y hoy me pasó algo muy raro, que hoy me empezaron a poner cosas en Twitter y yo no sabía, ni siquiera, recién me entero y fueron de hoy y yo era como, pero ¿qué pasa? O sea, bueno, prosiguió, obviamente yo me fui, me moví, conozco gente pues también que son programadores muy tesos y esa gente sabe cacharrearle mucho a ese tipo de cosas, a encriptar no sé qué, a ver qué es lo que pasa y entender como el tipo de virus o el tipo de intentos de hackeos que existen, ¿no? Entonces al final pues me ayudaron como a recuperar las cuentas, a excepción de Instagram, que tuvo como mucha actividad inusual, ¿cierto? Comentar, borrar las cosas, dejar de seguir. Hizo muchas cosas muy raras. Entonces al final, con los días, ayer, antier, me la terminaron bloqueando. Obviamente era en el proceso de desbloquearle, de mirar a ver si se puede recuperar, que obviamente es un proceso larguito. Pero sí, obviamente, alguien o queriendo perjudicarme o no sé con qué naturaleza fue como el intento de esos hackeos. Pero sí, me sucedió. Más allá de no haber pisado un link, más allá de como de tener mucho cuidado, quizá lo único que pude haber hecho, y esto a manera de prevención pues para las personas que de pronto lo hagan, creo que me conecté desde una red distinta a una plataforma. O sea, inicié sesión en un lugar de afán, necesitaba datos, necesitaba sacar unos pantallazos para una marca y se fue. O sea, eso fue lo único que creo en lo que puedo sospechar, porque igual yo en los correos no piso links distintos, eso está como presto a un montón de cosas, la tecnología obviamente va avanzando más. Hay gente que es capaz de hacer barbaridades por internet, hay gente que se especializa en lo bueno, hay gente que se especializa en lo malo y pues en este caso pues sufrimos el hackeo. Pero de alguna u otra manera, ya cambiando un poco del tema, en este momento usted se considera como creador de contenido o como streamer. Bueno, yo me considero creador de contenido porque yo trasciendo, o al menos mi enfoque directamente nunca fue solo transmitir. Yo empecé creando contenido y siempre me ha gustado crear contenido, y crear contenido es como el centro de todo. Crear contenido en vivo también fui uno de los primeros que lo empezó a hacer y obviamente vi unas oportunidades distintas ahí, sobre todo ahora donde el contenido pues se saca casi siempre de las transmisiones en vivo, ¿no? Pero yo tengo un pequeño conflicto con eso porque las nuevas plataformas, obviamente a las que hay que adaptarse, pues tienen algoritmos y tienen funciones muy
complejas, no de entender, sino complejas de entender a nivel más profundo, ¿no? Es como, antes yo hacía una asesoría a un creador y yo le decía, preocúpate por tu idea, desarrolla un guión, haz esto, piensa en las etiquetas, piensa en esto, pero todo muy enfocado a ese tipo de contenido, ¿no? Cambio hoy, ¿cómo le explico yo? Le explicarle a alguien, a un cliente, o a un colega o a alguien es, listo, vas a subir un video de medicina, listo, baila cualquier canción de la Rosalía que esté de moda, ponle hashtag spam de patas. ¿Y qué sentido tiene eso si no tiene nada que ver con el contenido que están haciendo? Entonces es un enfoque muy raro el de las redes hoy en día. Es una generación bastante compleja la que está ahora consumiendo, sobre todo el contenido y el tipo de contenido que consumen. Yo creo que es bastante dañino y bastante complejo posicionar ese tipo de contenidos, pero así funciona, ¿no? Y obviamente hay que adaptarse a ese tipo de tendencias y de espacios, pero no, o sea, yo me considero creador de contenido y creo que las personas que se dedican a eso normalmente tienen que generar contenido y obviamente TikTok enseñó que cualquiera puede ser famoso y que cualquiera puede trascender y que cualquiera puede hacerlo, y eso te generó más presión a ti que quizás solo hacías contenido para YouTube o solo hacías las transmisiones. Eso te obligó a que tienes que estar en todo lo que hay, en todo lo que salga mañana y en la plataforma que salga pasado mañana y en todo, porque la gente quiere es que le den. Y obviamente se ha notado como la transformación de esas redes a una televisión o a algo que quieren tener diario. O sea, hay gente que te dice, ya me vi todos tus videos, sube más, ya, sigue, ya me pasé todos los capítulos, dame más. Entonces, sí, yo creo que eso es una transformación, así la gente se considere de una sola, al final terminan siendo creadores de contenido. Ahora, de alguna u otra manera, pues usted ya mencionó que además de todo esto, en lo que se encuentra trabajando con diferentes empresas, con diferentes creadores de contenido, usted en este momento ve Twitch y hacer streams como un trabajo o de alguna manera lo ve como algo más secundario. Bueno, yo todavía recibo ingresos de Twitch, yo todavía genero ingresos por Twitch y obviamente pues lo considero un trabajo, no necesariamente. La creación de contenido en total, en la que incluyo a Twitch también, sí la considero el trabajo. Pero hoy en día, porque obviamente no lo tengo ni planificado, ni lo tengo organizado, ni estoy como con la constancia suficiente, sería muy irresponsable decirle que es mi trabajo, cuando tampoco tiene el 100% de mis ingresos eso. Tiene más centrado Instagram, tiene más centrado las patrocinios, tiene más centrado las marcas, los proyectos que genero para las marcas, que directamente Twitch. Pero obviamente la idea es orientar todo eso al regreso a la plataforma y obviamente a volverlo de nuevo una parte importante de ese trabajo. Pero de alguna manera, ¿cuál fue el momento en el que usted se dio cuenta de que esto de crear contenido ya no era un pasatiempo, sino que usted ya lo podía escalar a algo más, que usted ya podía considerar todo esto como algo más serio, como un trabajo? Bueno, principalmente que cuando algo tiene éxito se nota y exige más. O sea, yo creo que no es fácil llega cualquiera. O sea, llega, sube, o sea, cualquiera puede tener un video hoy y nunca fue tan fácil tener un video de 1 millón de visitas. Cuando en nuestro tiempo era exagerado tener 1 millón de visitas. Era para cualquiera, o sea, no era para cualquiera, era para alguien que estaba haciendo las cosas bien, pero hoy posicionarse es, como te decía, ordena una naturaleza mucho más abstracta y mucho más abierta que cualquiera puede hacerlo. Yo me di cuenta porque obviamente ya no tenía que subir un video semanal, sino que tenía que subir videos todos los días y además transmitir. Y además las oportunidades que salían era que cree más contenido, esté más acá, haga más cosas. Contratos que te decían, transmite 4 horas diarias, 6 horas diarias, y obviamente pues eso ya es una jornada laboral. ¿Cómo no vas a considerar trabajo eso si se está quitando la mayor parte del tiempo? Y obviamente es un trabajo porque te está dando también el beneficio económico. Y ese fue el momento, o sea, como cuando sientes que eso te va a quitar tiempo y pues tienes que aceptarlo al final, ¿no? Es o trabajar en esto o esperar a graduarte y trabajar en otra cosa, pero nunca te vas a ganar lo que te ganas aquí si te está yendo bien aquí. Entonces creo que ese fue el momento, directamente cuando tu vida cambia, o sea, tu entorno cambia, tu día a día cambia, si estás enfocado, no tienes tiempo para muchas cosas y de eso se deriva el éxito, ¿no? No es como que hay gente que tiene suerte, hay que tener suerte, pero obviamente la suerte busca mucho más fácil y le puede caer más fácil a alguien que trabaja todos los días y a alguien que le invierte tiempo a eso. Entonces, puede que no hoy, puede que no mañana, pero le va a llegar seguramente el momento, a diferencia de las personas que se rinden. Y obvio, hay personas que de un día para otro se volvieron famosas y les pasó y les picó el bicho de, uy, no, este es el momento. Pero si no lo saben manejar, obviamente no les funciona. Digamos ya yéndonos como más a su contenido, a
todo lo de Twitch, ¿usted cómo lo definiría? Usted, si alguien le pregunta cómo es el contenido de Casta, ¿qué le respondería? Bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, o sea, soy un fanático de los videojuegos, pero de los videojuegos desde lo retro hasta los videojuegos actuales y juego literalmente lo que me da la gana, o sea, hago lo que me da la gana. Literalmente es el espacio donde puedo estar libre y tener esa misma interacción y mostrarle como cosas más personales y más, como más de mí, de mis intereses, de mis gustos a los espectadores y a la comunidad que he tenido siempre, que ha sido bastante grande y bastante fiel y que todavía sigo teniendo gente que me dice, hey, yo te vi hace 3 años, me veía tus videos hace 4 años, hace 5 y pues yo creo que esa es la gratificación, ¿no? Mi contenido es literalmente parchar, mi contenido es disfrutar el momento, preparo a veces cosas sí para el contenido, pero son cosas que digo, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, no imito a nadie, no hago nada que otro haga, simplemente me dieron ganas de hacer algo y lo hago. Por otro lado, a lo largo de todo este tiempo que lleva haciendo streams, ¿qué es lo que usted podría decir que es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de este mundo? Bueno, lo que más me gusta es la interacción que puede haber en ese tipo de creación de contenido donde la gente puede interactuar en vivo y puede ver una parte más real de lo que es uno, ¿no? Pues uno en un video pues lo editaba, lo grababa 7 veces y se equivocó, pues tocaba volver a rehacerlo, pero nadie se daba cuenta que uno se equivocaba o que uno decía algo, que uno opinaba algo. En cambio ahora las transmisiones en vivo dan más espacio a la opinión, dan más espacio a la interpretación, dan más espacio a hablar realmente lo que uno siente y lo que uno puede expresar con argumentos, a diferencia de lo que veían antes que era una máscara o era un personaje directamente. O sea, el personaje perfecto, sin cortes, bien editado, bien puesto. En cambio aquí uno muestra facetas mucho más naturales y mucho más personales. Sí. Y lo que menos, pues directamente la toxicidad, obviamente. En las comunidades siempre va a haber toxicidad y es complicado manejar ese tipo de personas, más cuando son movimientos masivos, la gran mayoría. Es complicado porque a veces afectan, ¿no? Obviamente a mí no me están afectando ahora, pero sé que a muchos creadores sí les afecta. Pues a mí mi experiencia me ha llevado a decir que cualquier cosa que pase con tal de que siga para el crecimiento, pues a la larga va a servir, pero hay gente que no ha pasado por esos momentos de que hablen de ellos, de que de pronto les lleguen comentarios malos, de que digamos que se vuelva como una persecución ese tipo de actos, entonces seguramente les afecte mucho más, pero creo que es la parte más negativa de estas plataformas. De alguna manera, viniendo más a la plataforma, para usted, ¿cuál es el mejor streamer? No digámoslo tanto en cuanto a números porque todos sabemos la respuesta, sino digamos en cuanto a contenido. Bueno, en cuanto a contenido, para mí hay personajes pues bastante grandes en contenido. Te lo voy a partir así directamente en como dos lados muy distintos, ¿no? Para mí el creador más top, que más hace cosas y que más hace cosas porque esa cosa crezca es Westworld. O sea, es un tipo que tiene disciplina, es un tipo que no ha parado en no sé cuántos años de streamear todos los días y que obviamente se ha atrevido a hacer cosas que aquí nadie se atreve a hacer. O sea, es un líder, para mí es un líder. En cuanto a contenido, para mí de los mejores, y no necesariamente tienen que ser los que más tienen, están Pelikanger, está Juanpo Level Up y está Ryumi. A mí para mí Ryumi es la mejor creadora de contenido en vivo del país mujer. O sea, me parece absurdo lo que hace, me parece brutal y me parece que tiene un éxito casi que asegurado y que en algún momento ni siquiera lo que está haciendo ahora va a ser un boom total y va a ser masiva. Yéndonos como al otro lado, como al lado de la polémica, para usted, ¿cuál es un streamer que le caiga mal o que de alguna manera no le guste el contenido? A ver, a mí me gusta mucho, pues a todos nos gusta un tipo de contenido distinto a veces o al menos sabemos lo que consumimos, ¿no? Yo no veo mucho tweet, la verdad, pero no me gustan los streams donde siempre se habla de lo mismo y donde hay un tema siempre de lo mismo y que normalmente suelen ser las mujeres, la bebida y las fiestas, o sea, como farándula, literalmente muy farándula, muy de chismes, muy de opinar de la gente y muy de hablar de mujeres y de ponerlas en un contexto demasiado sexual o que todo tenga un contexto demasiado sexual, pero es mi opinión personal, eso es como, parce, a ti te gusta azul, a mí me gusta verde, a ti rojo, a mí no me gusta ese tipo de contenido, que hayan creadores de contenido que obviamente no es lo único que hacen y trascienden a eso, pues sí me les veo los videos, pero ese tipo de videos pues cuando lo ponen yo simplemente me salgo, seguramente para muchos sea lo que más vende y lo que más les gusta y lo que más los mantiene ahí, pero yo creo que en ese momento pues yo me salgo, no me gusta, es el tipo de contenido que no tolero, que no me llena, que no lo veo necesario, que me parece muy íntimo, que me parece muy no sé, muy banal. Ahora,
de alguna manera, ¿hay algún streamer que usted crea que esté infravalorado? Sí, muchos, muchos y muchos. Yo creo que la comunidad colombiana ha generado un estilo ¿cómo se llama? De contenido que consumir, era lo mismo que te decía, o sea, es lo más visto, es lo que más ven, pero hay un problema y es que hay muchos creadores que se han encargado y que ahora está cambiando, pero durante mucho tiempo se encargaron de que otro contenido no se posicionara porque mientras ellos hacían un contenido, veían a alguien haciendo otro contenido y iban y decían como, uy, este es raro que está haciendo, uy, este tipo porque está tocando una guitarra en un stream, este tipo porque está jugando, este porque juega todo el día, este porque... Y ese tipo de cosas obviamente no es culpa de ellos directamente, pero es su comunidad la que está como llevando eso al pie de la letra, ¿no? Sobrevalorados, a mí me parece que es un potencial increíble y que yo creo que ese es el próximo trabajo que estamos haciendo. Por lo menos yo tengo muchos proyectos a mediano corto plazo, que la idea es que ese tipo de comunidad que todavía no ha explotado, explote, porque ya hay una que ha explotado y es muy grande y es muy chimba y es un contenido bueno y está ayudando mucho, pero hay gente que es talentosa, hay gente que tiene talentos increíbles, hay gente que es capaz de entretener mucho más en vivo, que es capaz de hablar de temas distintos y no pueden ir otros a decir que es un bobo por hablar de cocina, por hablar de filosofía, por hablar de música, por hablar de arte o por simplemente jugar todo el día, pues no está mal, ¿no? Y pues yo creo que, por ejemplo, para mí uno de los más infravalorados, por darte un nombre, es Juanpo. Para mí Juanpo es un tipo que para mí debería tener una cantidad de espectadores increíble, pero obviamente falta que explotemos, falta que le demos un boom a ese tipo de contenido y... Por aquí también preguntan, ¿usted en este momento preferiría volver a su boom y quedarse con el contenido que estaba haciendo en esa época o seguir creciendo con lo que está creando actualmente? Yo creo que lo único que me generaba ese tipo de contenido, más allá de que obviamente en su tiempo disfruté mucho crear ese contenido, que para mí, aunque un juego sea un juego pues muy distinto a lo que la gente o lo que otra comunidad después querían, pues para mí fue un juego que muchas veces me divirtió en ese momento y que yo tuve mis espacios y estuve con gente con la que lo disfruté y que obviamente los conflictos llegaron cuando no lo disfruté y yo soy una persona que no cambia como su comodidad y como te digo, para mí la tranquilidad lo es todo. No cambio mi tranquilidad por nada. Y obviamente yo tenía contratos y ofertas de contratos y plataformas nuevas y cosas así que me iban a generar mucho, pero que no me iban a hacer disfrutar el espacio y para mí eso creo que es una pérdida de tiempo. Para mí creo que si tú firmas un contrato de un año, de 2 años, con una plataforma en la que tienes que hacer lo que tú no quieres, estás ganando dinero, pero estás perdiendo 2 años de tu vida o estás perdiendo todo ese tiempo porque la gente cree que es fácil, pero crear contenido es una cosa esclavizante, es una cosa que aísla, es una cosa que te mete en tu casa, en tu cuarto y te pone a pensar todo el día en eso porque cuando es un trabajo tú no puedes fallar y tú no puedes esperar. Pues yo disfruté y yo duré hasta lo que tenía que durar en ese tipo de contenido porque si no lo disfrutaba pues yo simplemente dije no más. Y tú me dices, ¿quisieras volver al boom? Yo quisiera volver al boom en que lo disfrutaba, en que yo me motivaba todos los días a hacer un video y a generar contenido y a escribir mis guiones y hacer contenido todos los días. Pero si me dices, que toda tu vida estar así o que tener los mismos ingresos o tener el mismo rodearme de la misma gente, no. La preferiría estar 1000 veces con un espectador acá que con 10.000 allá. Ahora, una de las preguntas de las que más se ha hablado últimamente en todo Twitch es ¿qué le falta a la comunidad colombiana para seguir creciendo más? Yo creo que a la comunidad colombiana le falta ser más, o sea, ¿cómo lo digo? Le falta ser más, primero más unida porque digamos que nosotros hemos trabajado mucho para unir comunidades porque en proyectos han estado gente de Bogotá, de Cali, de Neiva, de todos lados, pero hay lugares donde y si hay personas que tienen sus recelos en ese tipo de proyectos y en ese tipo de actividades, ¿no? Le hace falta ser más unida y segundo le hace falta ser más respetuosa y más discreta y respetar el trabajo del otro, porque tú ponerte a hablar del trabajo del otro en un ámbito donde te están viendo muchas personas, pues creo que es algo muy irresponsable. Es mi opinión, ¿no? Eso no es la verdad exacta. Para mí le hace falta educar mucho más a los públicos, educar mucho más a las comunidades y ser más responsables con lo que uno habla y con lo que uno muestra, porque uno sea 20 personas son 20 personas, la gente minimiza 20 personas, la gente minimiza 30, la gente minimiza 10, son 10 personas que están parando tu tiempo completamente para verte, eso es un montón, para mí eso es un montón, y obviamente si tú tienes influencia en ellos, si tu influencia es negativa, pues está siendo negativo para esa comunidad. Yo pienso que es el momento donde tienen que ponerse a mirar de que esto es una industria y se va a crecer mucho y que la idea es que apoyemos todo tipo de contenido y todo tipo de espacios y que hasta el mismo público
sea consciente y tenga como el carácter y la decisión, primero de pensar por ellos mismos y decidir qué es bueno y qué es malo y qué quieren consumir y qué no. Y segundo, los creadores obviamente a ser más respetuosos con el trabajo del otro y con que hay distintos tipos de contenido y que lo único que está bien no es simplemente ese tipo de contenido, sino todos los contenidos. También regresando un poco a la pregunta anterior, ¿qué se siente el cambio de la comunidad que ha tenido? La que tenía antes con el contenido que creaba antes y la que tiene hoy en día. Bueno, antes era mucho más masiva y eran mucho más niños y obviamente pues es complicado como lidiar con tanta gente. Entre más masivo es, obviamente va a haber más gente que te trate bien, más gente que te trate mal, más gente que no esté de acuerdo, que sí esté de acuerdo. Y manejar un stream con tantas personas es muy difícil. Es muy difícil porque por lo menos a mí me gusta mucho interactuar con ellos, hablar, leer, llevar el stream con ellos, pero yo la verdad cuando lo disfruté, te digo, también disfrutaba tener tantas personas y me daba igual lo que dijeran. Pero sí siento que hay mucha más calidad de público y mucha más calidad de comunidad en la que hay ahora y en la que hubo antes. Eso sí, siguen mutando como esas modas y siguen mutando como esos espacios donde la gente sigue siendo igual de tóxica, pero eso va a seguir pasando todo el tiempo. Ahora, regresando un poco más a hace unos cuantos años, una de las cosas que dio más boom en su momento fue todo lo de Click. Por lo que se sabe, pues usted fue una de las personas como que por las que inició el proyecto. ¿Cómo surgió la idea de todo esto? Literalmente todo lo que tiene éxito acá termina siendo una réplica o una adaptación de lo que tiene éxito en otros lados, porque es una industria vieja. Nosotros estamos atrasados en esta industria. Y replicar lo que pasa en otros lados directamente es lo que asegura tener ventaja en ciertas cosas con respecto a los otros, ¿no? Click nació como un espacio donde nos conocimos varios amigos, todos éramos creadores y todos quisimos como enfocar eso a profesionalizar un poco más las cosas y a generar proyectos, ¿no? Hay mucha gente que cree que la historia de Twitch y la historia de las comunidades nació ayer y nació con los últimos creadores o nació con el top número 1, top número 2 o con 5 que están liderando ahora. La comunidad de Twitch nació hace muchos años con un par de creadores de los que hoy se mantienen muy poquitos como Baidao y muchos otros que hacían stream y que se la comieron cuando no había ni siquiera apoyo y cuando tenían medias de muy poquito, aunque se merecieran más. Ahora, pues ha avanzado. ¿Qué comienzo hubo? Pues y qué cosas tuvieron mucha importancia. Con Click fuimos el comienzo de muchas cosas. Fuimos el comienzo de que nos conociéramos todos, de que todos estuviéramos físicamente creando contenido, hablando de proyectos, juntando comunidades. De ahí nació los creadores de Hablame en Leonea. De ahí fue que conocimos a Westcol y que Westcol conoció a los creadores de ahí. De ahí nació la primera, ¿cómo se llama? La mansión Click, que fue el evento que dio cabida a los Chupi Streams grandes y que la gente invertía. O sea, nosotros fuimos los primeros que invertimos dinero y que invertimos plata en hacer cosas para que la gente lo viera. ¿Qué otro proyecto tuvimos? Aunque no fue de Click, fue antes de crear Click, pero era en ese proceso donde ya estábamos creando Click, que fueron los premios del gato. Fue la primera vez que metíamos un patrocinio de una marca que dio más de 30 millones en premios y que no había precedente en eso y que creó una lista de una base de datos de creadores a las que después los contactó marcas enormes, marcas importantes internacionales, marcas que nunca habían hecho nada por el gaming y marcas que nunca se habían metido. Y pero, o sea, a mí me da igual que me la den, a mí me da igual que me digan usted fue el que lo hizo. Yo lo hice, como te digo, en esos tiempos a mí me interesaba ayudar. O sea, si yo me pusiera a contar aquí lo que ha influido en todos los creadores que he conocido, o lo que ha influido en los más top, o lo que ha influido a la gente que le ha ayudado, pues primero no me gustaría quedar como ese tipo de persona que presume esas cosas. Y segundo, pues hablaríamos de demasiadas cosas que la gente ni siquiera tiene idea. Entonces yo creo que fue por eso, fue directamente para unir, fue directamente para hacer que esto crezca y yo creo que se logró, más allá de los créditos porque no me interesan, pero se hizo y la gente siempre me tiene en cuenta y la gente sabe y la gente, o al menos los creadores más grandes saben y me cuentan conmigo porque saben que hemos sido importantes en ese camino y que tenemos mucha experiencia en eso y eso no se compra ni se encuentra en la esquina ni se encuentra en un año y en 2 años. Ahora, yo creo que una de las preguntas que de alguna manera también se hacen los seguidores es porque de un tiempo para acá ya no se han visto tantas colaboraciones entre los integrantes en comparación a cómo se veía antes con la mansión, con diferentes torneos, series o cosas así. Bueno, principalmente es que pues cuando hay comunidades y cuando hay un grupo de personas, pues siempre van a pasar cosas, ¿no? También pasaron muchas cosas en la mansión, también pasaron muchas cosas luego y pues es la naturaleza humana, o sea, pasan cosas, generan conflictos, es normal
normal que la gente pelee, es normal que la gente como que se aparte, y es el orden natural de las cosas. O sea, yo creo que también hubo un error ahí, es que muchos de esos creadores no comprendieron y no dimensionaron como el valor que tenía ese espacio, porque ya vamos a tener acercamientos con marcas grandes, acercamiento con marcas como Red Bull, con marcas como Corsair, como El Gato, y quizá en su momento no se le creyó tanto a ese espacio, sino un grupo de creadores de los que ya estaban dentro, pero eran mucho más pocos, y quizá no habían proyectos para 2 o 3 personas, sino que estábamos esperando era proyectos para mucho más macros y que obviamente incluyeran mucho más a la comunidad. Pasa en cualquier grupo de personas, en cualquier grupo de espacios, pero ahora la idea es reactivarlo y ya estamos con un proyecto que se viene pronto, que es el de un versus de Call of Duty, con 2 teams de 2 creadores grandes de aquí también que son de Click, y por qué no, quien quita, obviamente abrir convocatorias para nuevos creadores en ese grupo y empezar a invertir mucho, que obviamente tengan las oportunidades y que, como te digo, hay un grupo de comunidad y un tipo de comunidad que ya creció y falta que está el boom, y en ese boom ojalá podamos ser partícipes nosotros. Ahora, ya cambiando un poco de tema, ¿cuál es el mejor momento que usted ha tenido gracias a todo esto de las redes sociales? Algo que usted lo haya marcado. A ver, el mejor momento te lo puedo partir en varias cosas. El mejor momento a nivel de creativo, obviamente, fue cuando estaba haciendo el contenido mobile, de videojuegos mobile, ¿no? Yo tenía un promedio de visitas, tenía presencia en plataformas y era reconocido por una comunidad. Y a nivel creativo, todo lo que hacíamos tenía éxito. Pudimos generar eventos, pudimos generar oportunidades para las nuevas personas que llegaban, y fuimos como el comienzo en todo. Yo creo que me siento muy afortunado y muy tranquilo de que primero, estuve en el comienzo de todo ese tipo de cosas que tuvieron éxito, ¿no? Fui parte de la creatividad y de la idea de todas las cosas que al final terminaron convirtiéndose en algo grande. Y que todo lo hice solo, sin colaboraciones de nada, y que todo lo hice yo en... ¿Cómo decirlo? Sin regalar nada como era acostumbrado en esas comunidades, sin decir que iba a estar haciendo cosas por ellos, nada. La gente me seguía, que me siguiera porque le gustaba y no por otro tipo de cosas. Y otra, pues también, otra fue después de todo ese momento, que fue ese momento donde ya me empecé a centrar en los proyectos, que fue que estuve muy tranquilo y estuve muy feliz con las decisiones y pude disfrutar de otras cosas que quizá en ese momento no pude, por estar como tan metido y tan aislado y como tan enfocado en ese tipo de cosas. Yo creo que así como hay buenos momentos, también a lo largo de todo este tiempo tuvo que haber tenido alguno malo. ¿Cuál es el peor momento que ha tenido gracias a los streams? Es muy gracioso porque fue justo antes de llegar a los 100.000 seguidores en YouTube, que creo que es la parte donde tú dices, uy, parce, me voy a volver una marca, o sea, ya tengo la placa, ya tengo el espacio, ya tengo el verificado, o sea, eso pesa, en este medio pesa demasiado. Y yo en ese momento, pues primero tomo la decisión de salirme de la universidad, termino una relación larga y hay varios cambios importantes pues dentro de lo personal, y fue el momento que yo digo, parce, no lo disfruté como debí disfrutarlo, porque obviamente pues, no era el momento de centrarme simplemente en el contenido, sino que había otras cosas que solucionar, ¿no? Creo que desde el momento, o sea, justo como una semana antes de llegar, me pasó todo eso y fue como, era un espacio de momentos donde a mí me pasaban cosas grandes. Hey, te va a patrocinar esta marca que es enorme, y yo soy como, pues sí, me va a patrocinar, pero no lo disfruto. Tienes un viaje a Bogotá, no lo disfruto. Entonces fue un momento maluco, pero ya con el tiempo, pues sí le doy valor a todo lo que viví en ese rato y a todo lo que también logré en ese rato, que quizá en ese momento me daba muy duro, porque mi situación era de estar pensando mucho, de preocuparme mucho y de estar triste o de estar mal, y pues obviamente eso lo veo todo negativo, pero hoy mirándolo pues en retrospectiva, pues sí lo disfruté muchísimo. Ahora, digamos, gracias a esto, ¿pensó retirarse o en algún momento ha pensado en hacerlo? Yo creo que todos en algún momento pues lo hemos pensado, ¿no? Sin embargo, a mí se me pasó por la cabeza ya muy metido en todo, y creo que fue también como el punto que me motivó de nuevo, fue saber que contaba con mucha gente, saber que la gente estaba ahí, saber que tenía creadores al lado mío que me apoyaban y que obviamente tenían como esa vibra creativa y me aportaban cosas, y yo creo que eso fue lo que ayudó a que, digamos, no me rindiera. Y al final uno también con la experiencia entiende que en el camino de la creación de contenido depende de cómo tú reacciones a esas cosas buenas y esas cosas malas que te pasan, va a ser tu éxito, porque si reaccionas y te dejas vencer, pues ahí queda. Y también si te va muy bien y crees que todo está hecho y que ya te relajas, también te va muy mal. Entonces
obviamente me ha pasado por la cabeza en algún momento cuando todo va mal, pero he tenido la fortuna de que me ha ayudado mucho lo que logré y lo que he logrado y en lo que sigo trabajando, ¿no? ¿Usted en este momento siente que el retiro está cerca? No, yo siento que quiero crear mucho contenido, que quiero tener mucha más gente, conocer mucha más gente y generar proyectos en torno a eso y obviamente en lo que venga y adaptarme a lo que venga, creo que van a tenerme presente en muchas más cosas y por ahí dando lidia bastante. Pero si usted en algún momento se llega a retirar, sea pronto o sea en mucho tiempo, ¿a qué piensa que se podría dedicar? Yo creo que es irremediable que yo me esté dedicando a algo que tenga que ver con internet, con redes, con marketing y con creación, ya sea de video, de fotografía. Yo creo que como mi enfoque durante todos esos años ha estado en torno a eso y creo que alejarme de eso va a ser muy complicado y desde cualquier punto, no sé, de cualquier punto que lo vea o desde cualquier punto que en ese momento me haga sentir tranquilo y me siga aportando a decir, hey, me gusta crear esto, me gusta hacer esto lo hice yo, me mueve esto, me hace levantar todavía por las mañanas a hacer esto, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? No sé exactamente en qué, pero seguramente en ese momento lo que decía es lo que me va a estar como dejando tranquilo y me va a hacer vivir tranquilo, sea lo que sea, como lo he hecho hasta ahora y creo que es lo que seguiré haciendo. ¿Cómo fue el momento en el que su familia se enteró que se dedicaba a todo esto de las redes? Bueno, pues directamente a mí me apoyaba mucho mi hermano y el espacio donde yo mantenía mucho ahí, pues tampoco es que se notaba mucho porque muchas veces pues ya vivía solo, vivía o venían muy poco mis padres, entonces como que era, no, está haciendo algo, seguro está haciendo algo, está haciendo cualquier cosa, está entreteniendo. Pero ya después cuando empezaron a ver que eso empezó a dar, que eso empezó a mover, que eso empezó como a trascender, pues ya sí me apoyaron mucho más. Al principio, por ejemplo, mi hermano fue el que me regaló una PC, me regaló la PC de él, me dijo, ojalá que usted está utilizándola, haga directos y fue un cambio total. Y ya cuando pues a esa PC le puse mi tarjeta gráfica, pues fue como brutal, ya pagándomela yo con los ingresos de YouTube, de Twitch y lo que me demoraba antes un video en renderizarse casi 12 horas, se demoraba 5 minutos y para mí fue lo máximo. Entonces sí, fue importante ese apoyo porque obviamente, como te digo, la experiencia dentro de estas redes y dentro de estos espacios dice que primero no es fácil, no solo hay cosas buenas y yo creo que cuando a mí me preguntan qué les recomiendas, yo siempre les digo por encimita también, parce, de tener un entorno de gente que te apoye, de gente que te empuje, de gente que te haga de soporte, sobre todo en esos momentos cuando hay cosas malas, cuando no hay media, cuando no tienes visitas, cuando todo empieza como a decirte, hey, no es tu culpa, pero estás mal, o te pasa mal, o las redes van mal, o cuando no salen bien las cosas. Yo creo que es importante tener como ese espacio de gente que te aporte y que te lleve a sentirte bien, porque solo seguramente terminarías hundiéndote en problemas y problemas. ¿Cuál les podría decir usted que son las metas a futuro que tiene, tanto en lo personal como con todo lo de los streams? Bueno, principalmente ser de nuevo de las personas que trasciendan en el medio, que tengan contenido y obviamente es planificación que ya la he empezado a hacer, que ya la tengo adelantada, de qué tipo de contenido, de cada cuánto, de empezar a ser consciente de que tengo que hacer otra vez, primero tener mucha iniciativa y también mucha constancia ante eso y pues nada, yo creo que crear es como el centro de todo lo que me empuja a mí a seguir estando en estos medios y pues ya lo hemos logrado muchas veces y hemos tenido muchos éxitos y muchas cosas importantes y creo que no hay mayor como muestra de que uno es capaz y de que uno puede hacer ese tipo de cosas que ya haberlo logrado. ¿Quién le va a quitar volverlo a lograr y volverlo a hacer? Y creo que eso es lo que me motiva y lo que me tiene confianza. Yo creo que la experiencia, más allá de todo, de ese ímpetu y de esa creatividad y de esa euforia que uno tiene de todo está saliendo bien, voy a hacer, creo que la experiencia al final termina teniendo una importancia mucho más alta. Y a nivel personal, como te digo, para mí lo importante es decidir las cosas que me hagan feliz y decidir lo que me haga sentir tranquilo, sea lo que sea. Al final no me veo ni en X o Y cosas, sino que en el momento en que toque tomar decisiones, que la vida al final termina siendo de decisiones, decidir lo que me deje más tranquilo y lo que me aporte más, ¿no?, a mi tranquilidad. Por otro lado, ¿cuál diría usted que es su mayor sueño? Mi mayor sueño, lo que te digo, o sea, yo creo que mi sueño en la vida, porque también soy una persona muy humana y muy sensible, es vivir tranquilo y tener a la gente que tengo al lado mío tranquila y que todos puedan como tener la mayor parte de esos momentos de su vida tranquilos, que no se expongan a cosas que de pronto les hagan mal y poder protegerlos o al menos ayudarles a que esa parte de la vida que uno no controla y que sí es negativa, pues no afecte tanto. Y si me llamas a decir
un sueño así más de qué quieres hacer, de que, por ejemplo, un sueño chiquito del fútbol, ver jugar a los dos grandes de esta época que son Cristiano y Messi, verlos en vivo, creo que eso sería algo incomparable y sobre todo porque en esta época nunca se había visto algo así. Tiene que ver con el deporte, que a mí el deporte me apasiona mucho, me encanta, creo que lo veo de una manera mucho más profunda que simplemente los equipos o el resultado, sino que me gusta mucho el arte que hay detrás de lo que hace cada jugador, el orden interno, la lógica interna del deporte y las habilidades obviamente llevadas a prueba dentro del deporte, pero sí, principalmente serían esas cosas. Pero ya digamos para ir terminando, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren comenzar en todo esto de los streams? Pues va a sonar muy cliché, pero que comiencen. Comenzar es la decisión más difícil y el paso más difícil, comenzar. Después de comenzar, tener fortaleza, o sea, eso es un camino de que no todo es bueno y de que hay muchas cosas malas y de que es un camino largo y que también se necesita suerte, pero como te decía antes, la suerte al final termina dando con las personas que trabajan. Si tú no trabajas, la suerte no te va ni a aparecer. O sea, nadie te va a decir, ir a tu casa a decirte mientras estás tirado en el mueble, mientras estás viendo una película, hey, mira, te voy a poner 100 espectadores, te voy a poner 500 espectadores, sino alguien que intenta que se motiva a intentar cosas, pues al final termina siendo el que logra o no logra algo, que quizá no son los 100.000 o 200.000 que tienen otros, pero si primero fueron 6, si primero fueron 12, después fueron 20, tienen que entender que sus procesos son distintos y sus victorias son distintas y que tienen que dársela a ustedes mismos porque nadie se las va a venir a dar y nadie les va a venir a hacer, hey, felicidades por tus 20, por tus 30, ni por tus 1.000, ni por tus 50.000, ni por nada te van a decir. Entonces yo creo que eso es un proceso más personal y más complejo que simplemente voy a streamear y ya. Tiene un orden de resiliencia, tiene un orden de inteligencia, tiene un orden de habilidad, tiene un orden de muchas cosas que tienes que estudiar de tu público, de tu forma de ser, de tu personaje, porque igual al final termina siendo un personaje lo que hay en cámara, a diferencia de lo que tú muestras, porque tienes que adaptarte a lo que la gente quiere también. Es simplemente entenderlo así. Yo creo que es lo más importante. Creo que el error más común hoy en día es que la gente cree que esto es plata y plata y plata y plata y obviamente no es así o no tan así, no tan directo. Yo creo que alguien que viene acá por plata o viene por fama, pues primero es gente que no me gustaría primero tener como cerca para la creación de contenido porque siento que se nubla mucho y se sesga mucho como el interés ahí. Y lo segundo, creo que es importante que la gente siga lo que quiere y haga lo que quiere, no que esté pensando en qué va a pensar el otro, en qué quiere el otro, sino que también disfruten el camino, ¿no? Disfruten la creación de contenido. Es mucho más importante ver a alguien que disfruta lo que hace, a ver que alguien haga lo mismo que hacen todos. Si alguien en algún momento se lo cruza a usted y le dice, hey, Casta, ¿qué consejo me daría para la vida en general? ¿Usted qué le diría? Para que tengan confianza en ellos mismos para lograr las cosas o para atreverse a las cosas, lo mismo tiene que ver, atreverse a esas cosas, que sean muy humanos y muy empáticos con la gente, que no estén por ahí haciéndole mal a la gente, que inviertan en ellos, que lean, que estudien, que aprendan. Hoy es tan fácil aprender que creo que el que no lo hace ya sí es, o sea, no es como llegar al límite de tú te mueres pobre porque quieres. Obviamente eso es un contexto completamente distinto, pero creo que las personas que tienen la oportunidad, que tienen un computador, una tablet, un celular y no lo hacen, ojalá hubiera existido en mi época la forma de aprender a editar en un día y no demorarme haciendo un curso tanto tiempo o haciendo cosas así. En cambio hoy están a un tutorial o a un curso de tocar guitarra, de leer, de recitar, de hacer contenido, tutoriales de OBS, de profesionalizarlo, de contenidos, de todo, hay de todo. Entonces creo que esa es una parte y obviamente también preocuparse por lo que sienten, por lo que están pasando, por las cosas buenas y las cosas malas que afrontan, para que tengan un equilibrio en esas dos cosas, porque no pueden descuidar como su parte personal por el personaje que hay aquí, porque nadie va a pasar la pantalla a decirles, hey, estás bien, hey, te va a pasar esto, hey, ¿cómo estás? Nada, nadie va a hacerlo, solo muy poquitos, y por eso es donde yo digo que es importante tener como ese entorno que te dé fuerza. Y pues nada, esto es un cuento largo, pero hay que entenderlo así, hay que entenderlo como un todo y no como una cosa, como una isla. Si eso empieza a ser parte de tu vida, tienes que ponerlo en tu vida y tienes que ser disciplinado, tienes que planificarlo, tienes que estar enfocado en eso y ser constante, ¿no? Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Entonces pues nada, muchachos, espero les haya gustado este charlandín con el Bombi número 24. Esperamos verlos en los siguientes capítulos y pues nada, otra vez agradecerle a Casta por aceptar la invitación. No, a ti por la invitación y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.